Muy buenos días, somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García y como siempre, bienvenidos. Le damos las gracias por acompañarnos como siempre y los que ya nos acostumbran a acompañar, saben que estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y como en este tiempo estamos pasando por el libro de los Hechos. Ya llegamos al capítulo 23 del libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 hasta el 11. Ojalá tengan su Biblia con ustedes y mientras se van acompañando, se van conectando. Como siempre le damos la bienvenida, les pedimos como siempre que deseamos que ustedes oren por nosotros, que el Señor haga una gran obra en este lugar, en esta región, y les pedimos por favor que nos mantengan en sus oraciones, que el Señor provea, nos ayude y nos fortalezca y nos guíe, porque sin Él no podemos hacer nada. Así que les damos las gracias nuevamente por acompañarnos, sean bienvenidos. Y si les gusta el contenido de este video, compártanlo con sus amigos. Y también como siempre les digo, para los que no saben, que este mismo video, este mismo estudio estará disponible en YouTube por la mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que si gustan ustedes también compartir y ver ese video y saben cómo funciona eso de poder compartirlo para que más personas nos vean y de esa manera seamos bendecidos y sean bendecidos la gente por el estudio. Y sin más, vamos a pasar a nuestro estudio. Vamos a leer, como les dije, los primeros 11 versículos del capítulo 23. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vamos al Señor en oración. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Y le pedimos, Señor, que sea con nosotros en este estudio, que nos ayude a comprender, a entender. Sabemos, Señor, que no podemos ninguna actitud tener ante usted más que pura humildad, sabiendo que somos perdidos sin usted, Señor, que no tenemos nada bueno en nosotros, que necesitamos de su presencia para siquiera leer su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, también que nos ayude a que su Espíritu Santo
nos haga entender, nos acompañe en el estudio, Señor. Y Señor, sabiendo que no merecemos su amor, le damos muchas gracias, Señor, porque aún así usted murió por nosotros en esa cruz. Ayúdenos pues, enséñenos de su palabra, ténganos de su mano, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga a los que se están conectando por medio del internet, Señor. Ayúdenos, enséñanos y bendíganos, Señor. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vemos aquí que entonces Pablo dice, mirando fijamente al concilio, si se acuerdan, vimos la vez pasada en el capítulo 22, como el tribuno o el capitán del ejército romano había decidido tener a Pablo delante del concilio, porque él estaba ansioso de saber por qué tanto odio en contra de él. Quería saber qué hizo este hombre. ¿Se acordarán que en el capítulo 22 él pensaba que era un guerrillero, un subversivo, un terrorista, vamos? Y no era nada de eso. Vimos cómo vio que Pablo era un hombre sumamente educado, que hablaba idiomas, y cómo hablaba en arameo fluidamente, y también el griego lo dominaba fluidamente. Así que vemos ahora que ya consiguió el tribuno o el capitán que estuviera Pablo delante de ellos, y ahí ya se encuentra. Imaginémonos en el contexto de nuestro estudio que está ahí enfrente de estos hombres. Y fijamente dice que ve al concilio, porque él estaba realmente en su ser, estaba confiado en que él podía ministrarles a ellos, en que él podía hacerlos cambiar de opinión como él cambió una vez. Él estuvo en ese lugar de ellos en un tiempo. Él fue parte del concilio. Así que les dice, mirándolos fijamente, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, sabemos, ahora ya es prisionero, y su vida de aquí en adelante va a ser la de un prisionero. Los soldados romanos de aquí en adelante lo llamarán Pablo el prisionero. Él mismo se llamará prisionero, pero no como ellos piensan. Él se llama prisionero, pero prisionero de Cristo. Y en las epístolas siempre lo dice él, prisionero por Cristo o prisionero de Cristo. Y eso es lo que él de aquí en adelante va a hacer. Ahí está delante de su propia gente que lo juzgue, como vimos que el tribuno o el capitán arregló para que él se compareciera en frente del concilio. Ahora, la vez pasada dije que, no me acuerdo si dije que eran 19 o 90 miembros del concilio, pero en realidad, estudiando más acerca de esto, veo que eran en realidad 70 o 71 miembros de los líderes más altos que formaban parte del concilio, y juntos con el sumo sacerdote. Así que era el que cabezaba el tribunal. Esa era la responsabilidad de ellos, de todo del tribunal o del concilio o del Sanedrín, como se conoce también, que ellos juzgaran a aquellos que ellos consideraban que habían violado la ley de Moisés, la ley de las Escrituras, la ley del Viejo Testamento. Y esos eran responsables, como les digo, de que juzgaran a los que violaban la ley. Y como ya vimos en los otros estudios pasados, los romanos, el gobierno romano les daba todo el permiso para que ellos pudieran juzgar a su gente, y hasta si se ameritaba la pena de muerte, ellos podían también ejecutar a los que ellos condenaban, porque tenían todo el trato con el gobierno romano para que lo hicieran. Así que, pero hay algo que dice aquí Pablo, que dice, en buena conciencia he vivido. Como decir, vemos que se identifica primero con ellos, varones, hermanos. Se está diciendo su judaísmo, su ser judío,
su nacionalidad judía, su estirpe judía, vamos. Y él está identificando con ellos, varones hermanos. Se identifica como judío para atraer la atención de sus paisanos. La manera que se usa la palabra he vivido es vivir como ciudadano, es como decir un ciudadano ejemplar, o he vivido ejemplarmente como un ciudadano judío, es lo que trata de decir ahí en esa manera. Vivir como ciudadano, como decir en español, políticamente hablando, he sido buen judío, es lo que está diciendo ahí Pablo. Con como buen ciudadano judío, leal, que no ha quebrantado la ley y su propia conciencia no lo condena, aunque los judíos sí. En Romanos 2:15 ahí dice Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles y identificándoles sus razonamientos. La conciencia no aplica el estándar. Nosotros tenemos conciencia, conocimiento de las leyes humanas. También tenemos conocimiento de las leyes de Dios. Entonces, lo que la conciencia hace, sabemos que nuestra propia conciencia nos indica hacer bien o el mal. Y lo sabemos nosotros. Así como violar leyes humanas o violar leyes de Dios. Así él mismo se califica de tener buena conciencia. En Timoteo también enseña a él, en 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, ¿cómo tienes la fe? Me enseña tu fe por tu conciencia y cómo tu conciencia te lleva a vivir conscientemente bajo la ley. Es lo que está diciendo aquí en Timoteo 4:2. Llega el momento en que el pecador está acostumbrado a pecar, porque a veces el Señor nosotros todos somos conscientes que somos pecadores y fallamos en contra del Señor. Fallamos en la vida, a veces hasta fallamos en contra de las leyes humanas, pero la conciencia nos dice a nosotros que estamos fallando. También de la misma manera la conciencia nos regaña así a nosotros mismos cuando fallamos en cualquier mala obra que hacemos. Así que en el testimonio Pablo reconoció que él perseguía a la iglesia y fue causante ¿se acuerdan en el capítulo 22 cuando estaba dando su testimonio? Él fue causante de que mucha gente inocente fuera apresada y aún más, mucha gente inocente fue asesinada por causa de él. Entonces, ¿por qué clama tener una conciencia limpia Pablo? Si él sabemos que hizo todas estas atrocidades, pero sabemos que después de convertirse al cristianismo, al camino que él perseguía antes, esa luz brillante de la gloria de Dios penetró en su corazón. Y es lo que pasa con nosotros también. Que la luz brillante de Dios penetra en nuestros corazones. Que llega el momento donde Dios no nos va a dejar a nosotros que andemos como andábamos antes de Él. De que tuviéramos esa relación con Él. Él nos va a llamar, nos va a regañar, nos va a corregir. Porque Él dice, el que ama a sus hijos los corrige. Y Él nos corrige de esa manera. Pero aquí a Pablo en ese momento, él no se siente culpable ya de lo pasado. La conciencia la tiene limpia porque ya ha recibido esa luz de Jesucristo que recibió en el camino a Damasco. En 2 Corintios él cuenta, 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y él mismo vio a Jesucristo. Él vio la brillantez que lo cegó. Y esa brillantez que cegó sus ojos le alumbró el corazón. Y ahí se dio cuenta, fue un renacer de nuevo. Volvió a nacer Pablo. Y ahora ya no es el Pablo o el Saulo, como se llamaba antes, el Saulo perseguidor de la iglesia. Ahora ya es el predicador de la iglesia que él perseguía. Y esa es la manera que él, como dice en 1 Timoteo también, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna
de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se reconocía. Jesucristo vino para salvar al mundo de los pecados. Y Él es el primero, dice, yo soy también pecador. Y esa es la actitud que tenemos nosotros que reconocer, que sin Jesucristo en nosotros somos seres fallidos, somos seres ruines, somos seres pecadores, que se apodera el orgullo, la vanidad, se apodera todas esas cosas carnales sin Jesucristo en nosotros. Por eso tiene que brillar esa luz de Él en nosotros. Necesitamos ser salvados de nuestros pecados, y el único que puede salvar es Jesucristo, como lo dijo Pablo aquí. Así que todo esto, pasamos un poquito de tiempo en este primer versículo del capítulo 23, porque es necesario que tengamos esa conciencia, como dice Pablo. Tengamos esa conciencia que nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados, y podamos tener la humanidad que nos lleva al pecado, que tendencia humana que tendemos en nosotros, que es sucia, que es vana, que es pecadora, pero teniendo la luz que dice Pablo, la luz brillante de Jesucristo, nos lleva a ese lugar donde puede levantarnos y limpiar nuestras conciencias. Podemos venir a Él y que nos limpie, que nos ayude a vivir agradablemente para Él. Y en ese puesto, ahí está Pablo. Y tengamos en cuenta que está enfrente de sus ex miembros, bueno, de sus ex compañeros, digamos así. Pero un ratito vamos a ver que él no se da cuenta quién es quién, porque ya han pasado muchos años desde su conversión. Pero él está frente a ellos, diciéndoles: varones, hermanos, tengo libre conciencia, que no me pueden acusar de nada. No tienen nada en contra de mí. Y les está diciendo eso con toda serenidad. Y acordémonos, la actitud de Pablo no era más defender su cuerpo ni defender su vida. Él era convertir las vidas de aquellos que lo escuchaban. Él siempre trataba de evangelizar a esa gente. No tanto para salvar su vida, porque Dios él ya tenía su voluntad de acuerdo con la voluntad del Señor. Lo que el Señor decidiera hacer con él estaba bien. Y él a este punto, él ya ha sufrido muchas cosas, y le vienen cosas por sufrir. Pero también vamos a ver al final de nuestro estudio que Jesucristo siempre lo tiene, y lo anima, y lo exhorta, y es lo que tiene ahí. Pero ya volviendo de nuevo al contexto, ya ahora siguiendo en nuestro estudio, aquí en Hechos 23, versículo 2, dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Este sacerdote Ananías no es el mismo Anás que vimos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 6. Serán otro. Pero este Ananías estaba tan indignado. Algunos comentaristas dicen que él simplemente lo mandó a golpear así rudamente, según él muy digno, porque Pablo empezó a hablar antes de que se le diera la seña que podía hablar. Y otros comentaristas dicen que se indignó porque Pablo se presentó como alguien de clara conciencia, o de limpia conciencia, o de sana conciencia. Y las dos, podemos juntar las dos versiones, los comentarios que dicen que este hombre era tan orgulloso, tan prepotente, que no quería que hablaran sin que le dijeran la señal de que podía hablar. Pero también otra que se sentía muy indignado porque Pablo decía esas palabras, que se sentía con buena conciencia, que le ordenó que el más cercano de los que estaban en el concilio le dieron una bofetada a Pablo. Eso es algo humillante, algo realmente de maltrato. Era algo ilegal también.
Pero acordémonos que fue la misma trato que recibió Jesucristo. Acordémonos en Juan 18, 22, cuando mismo Dios, en forma de Jesucristo, estuvo ante el concilio. Ahí estaban los alguaciles de ese lugar, como dice Juan 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y así mismo le van a decir a Pablo. Esta acción era muy ilegal y también inhumana, porque después de todo Pablo no había sido encontrado culpable de nada. Ciertamente se esperaba que el sumo sacerdote fuera honesto y justo, porque eso dicen las escrituras para los sacerdotes. Pero como vemos también a Jesús, lo maltrataron no obedeciendo la ley ellos mismos, porque los sacerdotes deberían ser justos y hasta nobles, de noble corazón, porque dice en Levítico 19:15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y también en Hebreos 5:2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así tenía que ser un sacerdote, un sumo sacerdote honesto, sincero y paciente. Y aquí vemos que no mostró nada de eso, ni con Jesús, ni con sus apóstoles de Jesús, ni con ahora Pablo, el otro apóstol de Jesús. Pablo, a mi pensar, respondió aquí de manera correcta cuando dice: entonces Pablo dijo aquí en el versículo 3: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Acordémonos lo que dice en Levítico 15 y en Hebreos 5. Está diciendo tienes que seguir la ley, la quebrantas para tratarme mal a mí. Es lo que le está diciendo él. Tú estás aquí para obedecer la ley y para imponer la ley, y la estás quebrantando de manera que me maltratas a mí. Es lo que le está diciendo él, con enojo, quizás con rabia, porque acordémonos, Pablo lo que quería era evangelizar a ellos. Los trataba bien, nunca los ofendió, nomás les dijo: varones hermanos. Pero ellos le contestan con esa osadía, con esa ofensa de cachetearlo así como así. Pero Pablo les dijo de esta manera, y los que estaban ahí, dice el versículo 4 y 5, los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Es lo mismo que le dijeron al Señor Jesús, como lo que leímos ahorita en el Juan 18. Pero Pablo dice aquí en el versículo 5: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y muchos que no estarán de acuerdo con esto, pero de la manera que interpretamos nosotros esto es que Pablo no se disculpó por lo que dijo, pero sí mostró respeto por la posición, por el oficio de este lugar que tenía el sumo sacerdote. Tenía un gran respeto por el asiento, por la oficina, por el oficio, pero no tenía respeto por el varón, por el hombre que lo ocupaba. Es lo que está diciendo ahí. Y porque la manera que Ananías era un hombre de los hombres más corruptos que hayan ocupado, y hubo muchos, Anás y otros que podemos nombrar en otras ocasiones, pero hubo muchos corruptos. Pero este Ananías era de los más corruptos, porque hasta se robaba los diezmos de los otros sacerdotes, e hizo todo lo que pudo por aumentar su autoridad. Era tan avaro, tan codicioso de poder y de riquezas, que él prefería estar bien con Roma. Él, como quien dice, tenía una alianza muy acá con el gobierno romano, y él no le importaba a su gente.
No le importaba defender su gente de los romanos. Él lo que quería era la posición de poder, de estar bien con los romanos para tener más influencia y más riquezas. Y eso era lo que este hombre era. Era un hombre muy brutal, que no le importaba más que la gente no le importaba. Era brutalmente con la gente, se comportaba de una manera muy arrogante, de veras muy creído, como decimos, se creía mucho. Y quería estar bien con Roma, aunque con su pueblo no estuviera bien. Pero por eso Pablo le llama pared blanqueada, porque simplemente le estaba llamando hipócrita. Y eso es lo que Jesús llamó a los fariseos en Mateo 23, 27. Ahí Jesús también les dice que eran hipócritas y les dijo también que eran, cuando se dirigió a los escribas y fariseos, en Mateo 23, 27, Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera se miraban muy bonitos, pero por dentro había puro hueso podrido. Y es lo mismo que les dice Pablo a Ananías, que era una pared blanqueada que nomás se miraba bien, pero por dentro. Y otros dicen, bueno, quizás Pablo no reconoció, por eso le dijo así, pero cuando le dijo, Dios te golpeará a ti, Pablo estaba hablando proféticamente, porque según la historia, los judíos se rebelaron en el año 66 después de Cristo, y hubo una gran batalla, una subversión, una revolución. Y lo primero que hizo Ananías, tuvo que salir corriendo, porque él sabía que no estaba bien con su mismo pueblo. Los mismos judíos no lo querían, porque era un desgraciado en sí. Y así que él, cuando se fue a la disensión, los pueblos, los subversivos, los revolucionarios, no iban a respetarlo a él. Y si se lo encontraban, lo iban a matar. Es más, dice la historia que los guerrilleros judíos lo encontraron escondido en un acueducto del palacio de Herodes. Y lo mataron allí, una muerte vergonzosa para un hombre despreciable. En realidad era un hombre muy despreciable este hombre. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que en realidad Pablo, lo que dice el versículo 5, en realidad no sabía quién era el sacerdote, porque acordémonos que en esa asamblea fue extraordinaria. No fue en realidad, quizás este sumo sacerdote Ananías no estaba sentado en el lugar que tenía que sentar de acuerdo a las costumbres, y quizás tampoco no tenía el ropaje, las ropajes que lo identificaban como sumo sacerdote. Por eso Pablo quizás no lo conoció. El fin de la cosa es que y unos también dicen, hay otros también estudiando, otros comentaristas dicen que a lo mejor Pablo usó el sarcasmo, diciendo, yo no sé quién será, no sé si era el sumo sacerdote, no sabía, como queriendo decir, ¿a poco este hombre es el sumo sacerdote de veras? Como usando sarcasmo. De cualquier manera, sabemos que este hombre era un hombre ruin, despreciable, como ya vimos. Y esa reunión extraoficial fue idea del capitán de los romanos, para que él estaba de veras impaciente por saber qué clase de hombre era este, que tenía tanto odio de su propia gente, de sus propios líderes religiosos. Los líderes religiosos querían matarlo, él quería saber qué había hecho este hombre. Y lo que sabemos aquí, que se da cuenta que él estaba predicando a Jesucristo nuestro Señor. Era su único pecado. Pero una vez notemos que Pablo mostró respeto por el puesto, pero no mostró respeto por Ananías. Así que hay una gran diferencia en eso, que a veces fallan en ostentar el puesto que tienen. El versículo 6 hasta el 8 nos dice, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos era una parte de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos.
y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que ahí están los líderes, han dado cuenta a dos partidos políticos que deberían ser religiosos. Unos no creían en la resurrección, por lo tanto no creían en Jesucristo. Los otros sí creían en la resurrección, pero no creían que Jesucristo era el Mesías. Pero él diciendo, yo tengo fe en la resurrección. Entonces como que ya falló su primer intento de dirigirse a ellos de manera personal. Entonces Pablo ahora usa de manera doctrinal y declara que el asunto real de esa situación es que él está por la resurrección. Así que de esa manera él pudo dividir al concilio y ya no estaban unánimes en quererlo matar. Y esta era pero la resurrección era la doctrina que los fariseos y los saduceos estaban violentamente en desacuerdo. No era algo que totalmente estaban en desacuerdo, porque unos decían si hay resurrección y en otros no hay resurrección, si existen ángeles, otros no existen ángeles. Saulo sabía que al defender esta doctrina tan importante se dividiría el concilio, y de eso de modo la disputa sería entre ellos mismos. Y vemos aquí como sí es cierto con el versículo 9. Dice, y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Así que no creemos que Pablo estaba jugando a la política allí, en esta instancia, pero más bien sabía que después del intercambio desafortunado que tuvo con el sumo sacerdote, se dio cuenta que nunca sería juzgado justamente por el Sanedrín, sino que hubiera dicho, el juicio hubiera continuado si no hubiera dicho esto, y lo hubieran condenado y sacado para apedrearlo por blasfemia. Él sabía la situación que estaba. Así que la cosa más sabia para hacer era determinar el juicio tan pronto posible y confiar en lo que Dios haría, y usaría la legión romana para salvarle la vida, como ya lo hizo antes en el capítulo anterior, cuando el tribuno o el capitán les arrebató a Pablo de las manos de los sacerdotes, de los religiosos. Y dice el versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. En esta frase, donde el escritor del libro, que es el doctor Lucas, que ya hemos visto eso, que dice gran disensión, ¿se acuerdan? Cuando siempre él habla en diminutivo, cuando nos cuenta, dice, no hubo pequeño desacuerdo, no hubo pequeño alboroto, o no fue tan pequeño como hablando, pero ahora dice gran disensión. Así que hubo una revuelta, como quien dice, mucha discusión acerca de eso. Nos podemos dar cuenta que hubo una gigantesca alegata, una gigantesca discusión y disensión. La vida de Pablo estaba en muchísimo peligro. Una vez más que el capitán romano tuvo que salvarlo y arrebatarlo y sacarlo de ahí. Eso es asombroso como la autoridad civil en esta ocasión protege la vida de Pablo y de la misma autoridad religiosa. O sea que la autoridad humana defiende a este hombre de la autoridad religiosa, básicamente. Rescata una vez a Pablo sin saber qué tanto odio. ¿Por qué tanto odio? Él quería saber por qué tanto odio, por eso se le ocurrió presentarlo ante el concilio. Pero otra vez tiene que salvarle la vida a él. No él, sino Dios. Dios está usándolo a él para que le salve la vida. Así que vemos, como ya dije antes, el Señor Jesús estuvo enfrente del tribunal del Sanedrín, también sus apóstoles. Ahora Pablo les testificó. Y todos no recibieron al Señor. Los líderes religiosos no recibieron al Señor, ni a los apóstoles oyeron su evangelismo. Y ahora a Pablo
no recibieron su evangelismo tampoco. Así que se perdieron la oportunidad de creer en Jesucristo, teniéndolo ahí de enfrente. Y Pablo estaba totalmente pues deshecho, me imagino, totalmente derrotado según él, hablando humanamente posible, porque él quería que en realidad su deseo de él era que su gente fuera salva, y más los religiosos, que él había sido como ellos en un tiempo. Así que vemos nuevamente algo de verdad maravilloso que ocurre en la vida de Pablo, de nuevo aquí en el versículo 11 del capítulo 23 de Hechos. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Wow, otra vez el Señor está ahí con él. Recordamos que unos años después de la conversión de Pablo, cuando su vida estaba en peligro en Jerusalén, Jesús le apareció. Él nos lo contó también en el capítulo 22, 17 a 21, cuando leímos su testimonio, que le estaba dando el testimonio a los líderes ahí. Él lo contó cuando el Señor se le apareció en el templo y dijo lo que debía que hacer. Y eso fue su testimonio, que le dijo: Señor, vete de aquí porque no te recibirán. Y Pablo también, cuando Pablo se desanimó en Corinto y contempló la idea de irse de ahí porque estaba difícil la situación, Jesús le apareció y le animó para que se quedara. Así que vemos todo esto de que el Señor se le apareció. Eso lo leímos en el capítulo 18 aquí de los Hechos. Cuando el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno tendrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Algo que no está en mis notas también, pero se los he dicho antes. Cuando él fue apedreado en Listra, parece que no estoy muy seguro, pero es el capítulo 14 o 16 de aquí de Hechos, que yo también pienso que Jesús no solamente le apareció, pero Pablo llegó al cielo. Y yo sé que va a haber desacuerdo de eso, pero yo pienso que Pablo murió cuando lo apedraron y lo sacaron de la ciudad de Listra, apedreado, y lo dejaron por muerto ahí, cuando andaba con Bernabé todavía. Pero también ahí se le apareció. Así que Pablo estaba bien, y esto nos confirma lo que... ¿Se acuerdan cuando nos vimos en los capítulos anteriores, también en 18, 19, acerca de que si Pablo tenía que ir a Jerusalén? Porque muchos de sus mismos discípulos le decían: no vayas. ¿Se acuerdan también Agabo, el profeta, que le dijo que lo que le iba a pasar en Jerusalén si iba? Pero él se mantuvo firme, porque hasta lloraban los discípulos: no vayas, Pablo, te va a pasar algo malo, y le está pasando. Pero eso no quiere decir que no es la voluntad de Dios, que las cosas están mal. No es que no sea la voluntad de Dios, es que Pablo sabía que esa era la voluntad de Dios. Aquí podemos estar seguros que está bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Precisamente por el versículo 11, aquí de Hechos 23. Que el Señor se le apareció y dijo: ten ánimo. Nuevamente le dice las mismas palabras: ten ánimo, Pablo, porque todavía tienes trabajo por hacer. Así lo podemos ver todo nuestro tiempo. Él quería y vemos por las epístolas que él decía: para mí morir es Cristo. Entonces, si vivo para Él, y si muero, pues me voy con Él. Esas eran sus palabras en Filipenses. Pero eso vemos y nos dice que en realidad sí está bajo la voluntad de Dios. Ha sido arrestado, está pasando por un momento horrible, pero está en la voluntad de Dios. Así que no siempre son cosas dulces. Es una maravilla caminar con el Señor. Pero esto nos anima a nosotros a que las cosas se vean feas, se vean mal, se vean un poco turbias, sigamos pidiendo por la voluntad de Dios. Pablo estaba firme en su caminar con Jesucristo nuestro Señor.
Y aquí vemos el versículo 11, vemos que sí, en realidad, era voluntad de Dios que él subiera a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén empezaron todos los problemas. Porque se acuerdan de que dijo en el versículo 19 o en el 18, no me acuerdo bien, pero dijo que después de ir a Jerusalén, después iré a Roma. Y aquí se la está confirmando el Señor Jesús, que él irá a Roma. No como él quería, viajando a todo dar, como lo había estado haciendo, que no era su vida, no era tampoco era muy maravillosa su vida en cuestiones de lujos, pero ya no iba a viajar como un hombre libre, iba a viajar a Roma como un prisionero, pero sigue estando en la voluntad de Dios. Y como les dije al empezar, él es prisionero, pero no como prisionero del hombre, prisionero de Jesucristo, como él mismo se llamaba. Y nosotros también somos prisioneros, aunque no lo reconozcamos. ¿Somos prisioneros de Dios o somos prisioneros de este mundo? La situación es que ¿cuántos de nosotros vamos a lograr seguir caminando con nuestro Señor a pesar de las circunstancias? ¿O cuándo nosotros vamos a caer en el camino? Las situaciones no siempre son fáciles, pero tenemos a un Todopoderoso que nos guía y nos confirma su presencia cada vez. Así que si usted está pasando por un tiempo difícil, le exhorto a que tenga fe en Jesucristo, a que tenga fe en el Señor y que pueda caminar con Él, porque sabemos que Él es bueno y Él es justo. Y la manera que nosotros nos desviemos poquito, nosotros no somos tan buenos ni tan justos. Fallamos horriblemente. Por eso no soltemos de la mano a nuestro Señor. Y vivamos teniendo fe en Él, que el Señor aumente nuestra fe. Vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre, y sabemos que en medio de las dificultades, en medio de la desesperanza y en medio del desánimo también, Señor, usted se puede mostrar, Señor. Ayúdanos a caminar con usted, Señor. Ayúdanos a pesar de las circunstancias, aunque no sean muy buenas, de tener fe en usted, Señor. Ayúdanos y guíenos, corríjanos, Señor. Ténganos de su mano, Señor. Como dice David, Señor, ayúdanos a guardar su palabra en nuestro corazón para no fallarle a usted, Señor. Porque el momento que nos desvaleguemos, el momento de despegarnos de usted, seguro que caemos, Señor, y fallamos. Pedimos su presencia, su Espíritu Santo, Señor, le pido por los que están viendo, que usted provea por sus necesidades, que bendiga sus hogares y sane sus enfermedades. Que toque y sane, Señor. Que como a Pablo nos dé ánimo a todos, Señor, para seguir caminando como ese Pablo en conciencia, buena conciencia, hasta ese día que lleguemos a usted, Señor. Se lo pedimos, se lo suplicamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan una buena semana sirviendo al Señor. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere, y como siempre les rogamos que sigan orando por nosotros, y que el Señor provea por nuestras necesidades y que haga una gran obra en este lugar. Hasta luego y que Dios los bendiga grandemente.